Ya, esta clase la vamos a destinar al vector unitario y vamos a partir con el eje X. Entonces, si nosotros dibujamos una recta numérica, tenemos aquí que dibujar el vector unitario del eje X que recibe el nombre de Y. Y como la palabra lo dice unitario, tiene módulo 1. Entonces ahí lo dibujamos y lo representamos de esta manera. Ahí estaría. Ese es el vector unitario del eje X. Tiene módulo 1, dirección horizontal y sentido hacia el este. Entonces aquí podemos escribir y vector unitario del eje X. Ahí está. Entonces ahora alguien podría preguntar, bueno, ¿y cuál es la finalidad? ¿Qué función cumple este vector? Entonces acá tú podrías dibujar, si alguien dibuja un vector A en el eje X y lo dibuja de esa manera, nosotros podríamos decir, mire, tiene módulo 2, 2 y. Entonces, ese vector, si lo ubicamos en la recta numérica, uno puede decir, mire, su módulo es 2, la dirección y el sentido del eje X. Ahora, alguien podría dibujar algo más ahí, en este caso, y decir vector B, y uno mira la recta numérica, 3i. Y también se podría generar, yo podría decir aquí, si tengo A, lo vamos a dibujar aparte, A, y utilizando el método del polígono, a continuación dibujo el vector B, ahí voy a conservar ahí para que conservar ahí el tamaño. Recuerden que cada dos cuadros es una separación para que quede en forma correcta ahí. ¿Ya? Quede en forma correcta. Entonces nos va a dar ahí tendríamos A. Y utilizando, insisto, el método del polígono, en este caso, continuamos. Y ahí tendría B. Entonces el vector resultante, en este caso, lo podríamos llamar C, y C corresponde a todo eso que está ahí. C. Y lo podríamos escribir como A más B, donde C, utilizando los vectores unitarios, 2i más 3i, entonces C nos va a dar 5i, que corresponde a 4, 5 a la longitud total del vector utilizando A y B. Ahí tendríamos, ¿ya? Y ahí tendríamos un ejemplo de cómo se utiliza el vector unitario, en este caso el vector unitario del eje Y. Ahora, nosotros vamos a trabajar solamente en el plano. Vamos a trabajar en el plano en dos coordenadas. Vamos a trabajar en el eje X y en el eje Y en estos momentos, para que lo tengan presente. En estos momentos estamos ubicados en el X. Ahora vamos a ver qué ocurre con el eje Y. Entonces aquí vamos a escribir vector unitario eje
Y. Y recibe el nombre de J. Entonces ahora vamos a trabajar en la vertical. Aquí. Entonces tenemos el 0, 1, 2, 3. Dibujé uno más. El 4. Eje Y. Si tuviéramos que dibujar el vector unitario, entonces, como es vertical, lo dibujamos de esa manera. Y ahí tendríamos el vector J. Y al igual que el otro ejercicio, podríamos trabajar. En este caso, podríamos decir, mire, esto es A. Y si lo escribimos en función de su vector unitario, nos quedaría 2J. ¿Ya? Para que lo tengan presente ahí, se utiliza de la misma forma, ¿ya? Para que ustedes lo consideren. Ahora, si alguien nuevamente dibuja el otro vector y lo vamos a hacer iguales, ve que es 2J y alguien quiere sumar, dice, mire, C es la suma de A más B. Entonces ustedes reemplazando queda 2J más 2J y eso nos queda 4J. Y aquí yo dibujé los dos vectores iguales, A y B, ya, por la cantidad de cuadros que tengo aquí. Entonces, si alguien los dibuja, tendría que dibujarlos de esa manera. Este es ahí y el otro ahí. Utilizando el método del polígono ahora, pero en forma vertical. Ahí tendríamos A y aquí tendría B. Y si hago un solo dibujo, ahí lo represento en una sola línea. Y esto equivale a C, que para mi caso es 4J. Y ahí ustedes tendrían la forma de utilizar este vector unitario, pero ahora en el eje X. Avanzando con el tema, ahora nos vamos a preocupar cómo podemos representar un vector que tenga dos componentes, una tanto en el eje X como otra en el eje Y. Entonces alguien podría escribir, mire, si yo escribo este vector como 3i más 4j, ¿cómo lo puedo representar? ¿Cómo lo puedo dibujar? Entonces lo primero es dibujarlo. Vamos a cambiar la escala, ahora lo vamos a hacer de un solo cuadrado. Entonces aquí tengo 0, 1, el 2, el 3, el 4, el 5. No, mejor, ¿sabes? Lo vamos a hacer con cuadros más grandes mejor, para que quede de mejor forma. Se represente mejor y realmente se note. Entonces aquí vamos a dibujar. Vamos a dibujar 1, aquí nos va a quedar 0, 1, 2, 3, 4. Eje X. Y para arriba vamos a tener ahí el eje Y.
Aquí reemplazamos 1, 2, 3 y 4. Y ahí el 0. Entonces marcamos 3. Tendríamos el vector 3i. ¿Cómo dibujo el vector 3i? Yo dibujo el vector 3i de esta manera. Aquí lo dibujo ahí, 3i. ¿Ven? Tengo ahí esa parte. Sería el primer vector, la primera componente en el eje X, 3i, que sería esa que está ahí. Puedo peor todavía. 3i. Esta es la primera componente dibujada ahí. ¿Ven? Ahora tengo que dibujar la segunda componente, que es 4j. Entonces aquí dibujo el vector ahí, lo tengo en este sector, es 4j. Ahí un poco 4j. ¿Ya? Ahora, como tengo dos vectores dibujados desde un mismo punto y están de esa forma, puedo, utilizando materias pasadas, voy a utilizar el método del paralelogramo. Entonces tiro una línea paralela para este lado y aquí tiro una línea paralela para el otro lado y la diagonal es el vector A. Y ahí quedaría mi vector. Y esa es la forma de representar ese vector en el plano. Ahí tengo, consecuente con el color. Esto es 4j. Y esta es la otra componente que está ahí, con los colores. Y ahí tengo el vector A. Ahora alguien me podría preguntar, bueno, ¿y cómo usted puede saber el largo de ese vector, el módulo? Entonces aquí vamos a colocar, calcular. Vamos a escribir, calcular el módulo del vector A. Entonces el módulo se calcula de la siguiente manera. La primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y todo eso en raíz. En el fondo, utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces aquí nos va a quedar 9 más 16 eso nos va a quedar 25 y finalmente nos va a quedar 5 y coloquemos ahí 5 o inventemos una unidad ahí para representar esto que está aquí. Y ahí tendríamos el dibujo ya de nuestro vector en el plano utilizando el método del paralelogramo y ahí podríamos calcular ¿qué cosa? El módulo. Y ahí tenemos vean, tiene una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Ustedes también podríamos considerar, si yo tengo esto que está aquí, más 4j, y alguien nuevamente quiere hacer el dibujo y hacer el dibujo, entonces acá eje Y,
Gx Entonces ahora alguien podría decir, pero yo puedo usar otro método, yo utilicé el método del paralelogramo. Bueno, si alguien quiere usar el método del triángulo, sigue la lectura ahí, 3i, entonces parten desde aquí, dibujan para allá, 3i, ¿ven? Punto inicial, siempre punto final. Ahora debo seguir más, y ahora 4j, entonces ahora tengo que caminar hacia arriba, ahí, camino hacia arriba, ahí, llego a ese punto, este es el inicio, este es el inicio, y ese es el fin, que yo lo hice ahí, voy subiendo ahí, quedó mejor, que no quede confusión, camino hacia arriba, hacia el norte para ser más preciso en ese sentido, y nuevamente tengo el punto inicial, punto final, y mi vector A iría desde el inicio hasta ahí. Y ese es el vector. ¿Qué vector es? El vector A. Y nuevamente, si alguien dice, y el módulo, calcular el módulo. Nuevamente ahí, esto lo hago solamente para reforzar teorema de Pitágoras, no se vayan a olvidar. Repetir estos conceptos, los vamos a utilizar. 9 más 16, y aquí nos va a dar esto 25, y nuevamente ahí esto es 5. ¿Qué cosa? Coloquemos esa unidad, inventemos una unidad U. Recuerden el sistema estamos trabajando en este sistema, y x, esto es menos y esto es menos x. Primer cuadrante, los vectores también podrían estar en el segundo, podrían estar en el tercero y también podrían estar en el cuarto. Eso va a depender si es positivo o negativo. Eso ahí ustedes, eso va a depender de los datos que entregue el ejercicio. Ahora, si ustedes tuvieran el vector B, que podrían colocar acá, coloquemos un valor 2i menos 3j. ¿Ya? Entonces habría que dibujar eso que está ahí. Al dibujarlo, yo le dijera dibujar el vector B. Entonces nos va a dar dibujar el vector B. Entonces aquí tenemos que dibujarlo GI menos I, y para acá X. Entonces acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Acá tenemos 1, 2, ahí tenemos el 0, el 1. Acá tenemos menos 1,
Aquí tenemos el menos 2. Entonces aquí ustedes toman la decisión qué método van a utilizar. Si quieren utilizar el método del triángulo o quieren utilizar el método del paralelogramo. Para mi caso voy a utilizar el método del paralelogramo. Dibujo menos 2i, entonces estoy trabajando para este lado. Ahí. Y después dibujo menos 3j. Ahí. Voy hacia el sur. Líneas paralelas. Utilicé el método del paralelogramo. El vector iría aquí. Y ese es el vector B. Y ahí tendría el dibujo. Y esto estaría ubicado ¿en qué cuadrante? En el tercer cuadrante. Recuerden que este es el primero, este es el segundo, tercero y cuarto cuadrante. Y ahí ustedes tendrían el dibujo, la representación del vector. Es importante ahí que dibujarlos y tenerlos presentes ahí. Y cómo se dibujan y ustedes toman la decisión, insisto, ustedes toman la decisión de qué método van a utilizar. Ya, alguien podría preguntar, bueno, ¿y cómo puedo calcular el módulo? Entonces coloquemos aquí, en esta parte, en este sector, calcular el módulo del vector B. Entonces aquí nuevamente se formó un triángulo, vean que se forma un triángulo ahí en la figura y nos va a dar módulo de B, nuevamente teorema de Pitágoras. Yo lo puedo escribir de esta forma, menos 2 al cuadrado, cada componente al cuadrado, menos 3 al cuadrado y todo eso en raíz. Y eso va a dar 4 más 9. Y eso nos va a dar raíz de 13. Y ahí utilizan ustedes la calculadora. Me gustó cómo quedó ese número ahí. Utilizando la calculadora con 2 decimales o uno mejor. Ahí eso nos daría con un decimal 3,6 y ahí tengo el aproximadamente. Ahora, si alguien tiene alguna duda con el menos 2, lo puede escribir así. Menos 2 al cuadrado. Y eso es menos 2 por menos 2. Y dice, menos por menos, más 2 por 2, 4. Y ahí nos va a quedar positivo el resultado. ¿Ya? Ahí hicimos cómo representar y ahí realizar un dibujo del... Cómo realizar un dibujo de un vector que tiene sus dos componentes negativas, que está ubicado en el tercer cuadrante. Ahora,
Ustedes podrían tener el vector, este otro ejemplo, si yo tengo el vector C y mi vector C vale 6i más 8j, por un ejemplo, y yo les puedo decir, mire, ¿cuánto es este vector? Un medio de C. Entonces ustedes dicen, un medio por 6i más 8j. Y lo desarrollan y queda, multiplico este con ese y multiplico ese con ese. Entonces queda 6 partido por 2i más 8 partido por 2j, y eso nos va a dar 3i más 4j. Y ahí tendrían el resultado de ese vector que está ahí. Son ejemplos que se pueden presentar si alguien tiene alguna duda. ¿Qué ocurre si el vector, recuerden aquí estoy multiplicando el vector por un escalar positivo, ¿ya? Y en este caso es menor que 1. Entonces vean ahí qué es lo que ocurre, se reduce el vector. Ya. Ahora, si ustedes tuvieran este vector A es 2i más 4j, y el vector B es 6i más 2j. Entonces, si alguien les dice, mire, ¿cuánto es la suma de A más B? Entonces ahí ustedes reemplazan los valores, más 4j más 6i más 2j. Y sumo términos semejantes. Entonces aquí yo marco S con S. Para este caso daría 8i más 6j. Y ahí tendría mi vector C a través de la suma de A más B. Cosas que se pueden dar, cosas que se pueden presentar. Y siempre es bueno tenerlo presente ahí. Ejercicios. Ahora, alguien podría decir, mire, utilizando los mismos vectores, el vector D es A menos B. Hay una resta ahí. Entonces, nos quedaría 2i más 4j menos, y aquí yo siempre recomiendo colocar un paréntesis. 6i más 2j. Entonces queda 2i más 4j menos 6i y más por menos por más menos 2j. Y el vector D, recuerden términos semejantes, en este caso tengo que restar. Aquí nos va a quedar 4i más 2j. Y ahí tendría mi resultado del vector D, que en este caso es la resta de esos vectores. Ahora, ojo, es importante que en este caso tener presente cuando las componentes negativas, dentro del paréntesis hay una componente negativa, menos por menos, eso les va a dar más. Aquí tienen que hacer uso de sus recursos matemáticos, por favor, siempre tenerlos presentes, ¿ya?
aquí los van a utilizar. Y siempre tenerlos ahí presentes y en cualquier momento ahí para que los utilice. Bueno, esto les quería presentar con respecto a los vectores, a la segunda parte de vectores, que era vectores unitarios, el vector unitario del eje Y, el vector unitario del eje X. Después, cómo representar un vector con sus dos componentes, ya sea una positiva, otra negativa, las dos positivas, que los puedan ubicar en los diferentes cuadrantes, del primero, segundo, tercero, cuarto. Después, ¿qué ocurre cuando se suman? ¿Qué ocurre cuando se restan o se multiplican por un escalar? Recuerden que puede ser mayor que 1, 0 o menor que 1. O también negativo. Así que me despido, jóvenes. Espero que los ayude a estudiar y tener presente estos conceptos que son muy importantes. Me despido y nos vemos en nuestras clases virtuales. Que estén muy bien y no olviden, lo más importante siempre es que nos debemos cuidar.